Dios mío, de verdad es ella. Las palabras salieron de la boca de Eduardo Carrillo como si hubiera visto a un fantasma. Un segundo antes, toda la mesa se había estado riendo de mí. Mi padre sonreía con un vaso de bourbon en una mano, disfrutando como siempre lo hacía cuando la gente le prestaba atención. No le hagan caso a Ana, había dicho. Ella solo repara radios para la marina. Clara se rió primero, luego sus amigos se unieron. Incluso el mesero sonrió cortésmente, como si fuera lo que se esperaba de él. Estaba alcanzando mi té helado cuando Eduardo se paralizó. Sus ojos se clavaron en la funda negra del teléfono que estaba al lado de mi plata, más específicamente en la pequeña insignia plateada sujeta a la parte trasera, un pequeño símbolo que la mayoría de los civiles no reconocería. But Ethan recognized it. Pero Eduardo lo reconoció. Y cualquier rastro de color que tuviera en el rostro desapareció al instante. Dios mío, susurró de nuevo. Nadie se movió. Incluso la música de jazz del restaurante de repente se sintió demasiado fuerte. Entonces Eduardo hizo algo que nunca olvidaré. Se levantó tan rápido que su silla chirrió contra el suelo de madera, enderezó la espalda como un soldado reportándose ante el mando y me miró directamente a mí. No a Clara, no a mi padre, a mí. Y por primera vez en toda la noche ya nadie en la sala se estaba riendo. 3 horas antes casi no voy a la cena. La lluvia caía de lado sobre Norfolk esa tarde. El tipo de lluvia fría del Atlántico que te empapa el abrigo antes de que llegues a tu auto. Acababa de terminar un turno de 12 horas en la estación naval de Norfolk y estaba sentada sola en mi camioneta frente a la puerta de la base, debatiendo si la obligación familiar valía la pena el dolor de cabeza. Clara ya había llamado 2 veces. Más vale que no me avergüences esta noche, había dicho en el segundo mensaje de voz. Eduardo traerá inversionistas con él después de la cena. Eso sonaba muy propio de ella. Mi hermana mayor había pasado la mayor parte de su vida tratando cada reunión familiar como un evento de campaña. Ropa perfecta, cabello perfecto, sonrisa perfecta, la futura Clara Benítez Carrillo. Mientras tanto, yo tenía 52 años, soltera, manejaba una camioneta Ford de hace 10 años, con casi 300,000 kilómetros, y una mancha de café permanentemente impregnada en el asiento del copiloto. En mi familia, eso se traducía como un fracaso. Me quedé mirando a través del parabrisas la gris lluvia de Virginia y pensé en dar la vuelta. But my father was 78 now. Pero mi padre ya tenía 78 años. A pesar de todo, todavía había una parte de mí que seguía esperando que tal vez una cena se sintiera diferente. Tal vez esta vez él me miraría y vería algo más que a la hija silenciosa que desaparecía en misiones y nunca explicaba dónde había estado. Así que conduje hasta el restaurante. La cena de compromiso fue en un restaurante de carnes frente al muelle, en el centro, con vista al río Elizabeth. Un lugar caro, de manteles blancos y servicio de valet parking. El tipo de restaurante donde a los hombres de la edad de mi padre les gusta presumir lo suficientemente alto como para que los extraños los escuchen. La recepcionista me sonrió cálidamente hasta que notó mi sencillo abrigo marinero azul y mis zapatos prácticos. Entonces la sonrisa se volvió profesional en lugar de personal. Clara ya estaba allí cuando llegué, resplandeciente en seda color crema junto a Eduardo Carrillo. Ahora bien, Eduardo se veía exactamente como se supone que se ve el dinero. Ganas en las sienes, saco de lana gris hecho a medida, un reloj de oro que probablemente valía más que mi camioneta. Era dueño de una empresa de fabricación de defensa a las afueras de Richmond. Clara hablaba de él como si fuera de la realeza. Clara se levantó para abrazarme ligeramente, cuidando de no arrugar su vestido. Lo lograste. El tráfico no estaba tan mal, dije. Eso es porque la gente normal en pasos no va el día cruzando puntos de control militar, bromeó mi padre. Todos rieron disimuladamente. Había 8 personas en la mesa en total. Los futuros suegros de Clara, un banquero local y una pareja de ancianos con la que Eduardo hacía negocios. Yo me senté en el extremo más lejano, junto a la ventana, exactamente donde la gente suele ponerme durante los eventos familiares. Fuera de los reflectores, fácil de ignorar, y honestamente, después de tantos años, te acostumbras. El mesero pasó sirviendo vino. Para mí no, gracias, dije.
Clara sonrió con frialdad. ¿Sigues bajo las reglas del gobierno? Algo así. Su futura suegra se inclinó hacia mí con cortesía. ¿Y qué es exactamente lo que haces para la Marina, Ana? Antes de que pudiera responder, mi padre se rió. Oh, nada emocionante. Repara radios o computadoras o algo así. Más risas. Ella siempre ha sido la seria, añadió Clara. No tiene vida social en absoluto. Bueno, dijo Eduardo amablemente, las comunicaciones militares son importantes. Claro, respondió mi padre, pero Clara sí sabe cómo vivir. Ese comentario se llevó la risa más fuerte de todas. Sonreí levemente y miré hacia el río. A mi edad, la humillación no te golpea como cuando eres joven. Se asienta más despacio, con más silencio, como un viejo moretón que ya sabes que está ahí. Aún así, escuchar a tu propio padre descartar toda tu vida frente a extraños nunca deja de doler por completo. La cena continuó, llegaron los filetes, se discutieron negocios. Clara mostraba las fotos del compromiso en su teléfono, mientras mi padre presumía de la propiedad de playa de Eduardo en Outer Banks. Nadie me hizo otra pregunta después de eso. And honestly, I preferred it. Y honestamente lo prefería. A mitad del postre me disculpé para ir al baño. Cuando regresé, Eduardo estaba de pie cerca de mi silla. Al principio pensé que solo estaba siendo cortés. Entonces vi su expresión. Estaba mirando mi teléfono. Lo había dejado junto al plato de pan. Específicamente, estaba mirando la insignia sujeta a la parte trasera. Pequeña, plateada, fácil de pasar por alto a menos que supieras exactamente lo que significaba. Y Eduardo claramente lo sabía. Su rostro perdió todo color. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó en voz baja. Toda la mesa se quedó en silencio ante el tono de su voz. Tomé el teléfono con calma. Hace mucho tiempo. Esa insignia. Su boca se contrajo. No puede ser. Clara frunció el ceño. Eduardo apenas la escuchó. Sus ojos permanecieron fijos en mí. Entonces vino el susurro. Dios mío, de verdad es ella. La sala quedó en un silencio sepulcral. Mi padre parpadeó. ¿Qué demonios se supone que significa eso? Eduardo miró alrededor de la mesa como si de repente se arrepintiera de estar allí. No me dijiste que tu hija era Ana Benítez. Mi padre resopló. Ya la conoces. No, dijo Eduardo con cuidado. Me refiero a la comandante Benítez. Sentí que todos los ojos en la mesa se volvían hacia mí. Clara soltó una renza nerviosa. La comandante Ana trabaja con radios. Eduardo tragó saliva con dificultad. Entonces dijo algo que cambió toda la noche. Señor, hay personas vivas hoy gracias a su hija. Nadie habló después de eso, ni siquiera mi padre. Fuera de las ventanas del restaurante la lluvia rodaba sobre el agua negra del puerto, mientras el silencio se asentaba sobre la mesa como la niebla. Y por primera vez en mi vida, mi familia me miró como si estuvieran viendo a una desconocida. Apenas dormí esa noche. La lluvia golpeó contra las ventanas de mi casa hasta casi el amanecer. Y en algún momento, alrededor de las 3 de la mañana, dejé de fingir que el descanso llegaría. Preparé café, me senté a la mesa de la cocina en la oscuridad y escuché a Norfolk despertarse, un motor de camión a la vez. A los 52 años, aprendes que el silencio tiene diferentes significados. Algunos silencios se sienten pacíficos, otros se sienten como una tormenta esperando en la costa. El silencio después de esa cena se sentía peligroso. Mi teléfono empezó a sonar antes de las 7. Ignoré las 2 primeras llamadas. Clara dejó un mensaje de voz en la tercera. ¿Qué demonios fue eso anoche, Ana? Sin un hola, sin un estás bien, solo acusaciones. La clásica Clara. Borré el mensaje sin terminar de escucharlo. 10 minutos después llamó mi padre. Dejé que sonara también. Luego entró otra llamada, Eduardo Carrillo. Me quedé mirando su nombre en la pantalla durante varios segundos antes de responder. Habla Ana. Hubo una vacilación al otro lado. No la vacilación de un hombre de negocios. La vacilación de alguien que elige sus palabras con cuidado. Comandante Benítez, dijo en voz baja. Me retiré hace 6 años. Sí, señora, cerré los ojos. Ahí estaba otra vez. Ese tono. Respeto mezclado con cautela. No lo había escuchado de nadie en la mesa de mi familia en décadas. ¿Qué quieres, Eduardo? Le debo una disculpa. ¿Por qué? Por lo de anoche. Hablé fuera de lugar. Parecía que habías visto a un fantasma. Siguió un largo silencio. Luego exhaló despacio.
En ciertos círculos, dijo, en cierto modo lo eres. Me apoyé en el respaldo de mi silla y miré el agua de lluvia deslizarse por la ventana de la cocina. No deberías estar llamándome, lo sé. Entonces, ¿por qué lo haces? Otra pausa. Porque tu padre piensa que lo avergoncé. Clara piensa que la humillaste intencionalmente. Y ninguno de los dos entiende lo que pasó. Ese no es mi problema. No, admitió suavemente. Supongo que no lo es. Por un momento ninguno de los dos habló. Entonces Eduardo bajó la voz. Cuando trabajaba en la contratación de logística en el extranjero, había una oficial de comunicaciones de la que la gente hablaba. Nadie sabía mucho, solo historias, extracciones de emergencia, misiones fallidas que daban un giro en el último segundo, equipos SEAL que regresaban a casa vivos porque una persona mantenía las comunicaciones funcionando bajo condiciones imposibles. Me froté la frente. Ya sabía a dónde iba esta conversación. Decían que si la comandante Benítez entraba a una habitación, continuó, todos escuchaban. Eso fue hace mucho tiempo. Tal vez, dijo. Pero algunos hombres no olvidan a las personas que los mantuvieron respirando. Miré el viejo refrigerador cubierto de imanes al otro lado de la cocina. La fotografía de la marina de mi padre todavía colgaba allí desde hacía 20 años. Un joven Valerio Benítez sonriendo con orgullo en un overall manchado de grasa a bordo de USS Forrestal. Lo curioso era que mi padre entendía perfectamente el sacrificio militar cuando se trataba de hombres como él, solo que nunca lo entendió de mí. Voy a colgar ahora, dije. Antes de que Eduardo pudiera responder, terminé la llamada. Luego me quedé allí sentada, mirando el café frío durante casi 20 minutos. Alrededor del mediodía, finalmente conduje hasta la casa de mi padre. Todavía vivía en la misma pequeña casa de ladrillo a las afueras de Chesapeake, donde Clara y yo crecimos. La bandera estadounidense, cerca del buzón, se veía desgastada por el aire salino y los años, al igual que mi padre. Abrió la puerta con una vieja sudadera de la marina y los lentes de lectura colgando abajo en la nariz. Por un segundo ninguno de los dos habló, luego se hizo a un lado. Pasa. La casa olía a café, a muebles viejos de madera y a ese rastro tenue de humos de cigarrillo que nunca se va del todo después de 40 años. La televisión estaba encendida con el volumen bajo en la sala, transmitiendo noticias por cable que nadie estaba mirando realmente. Mi padre se sentó pesadamente en su sillón reclinable. ¿Quieres explicar lo que pasó anoche? Me quedé de pie. No especialmente. Su mandíbula se tensó. Ese muchacho actuó como si fueras un maldito general de 4 estrellas. No lo era. But you were something. Pero eras algo. Miré hacia el pasillo, donde las viejas fotografías de mi madre aún colgaban intactas años después de su muerte. Hace 3 años que se fue, dije en voz baja. Y todavía no has cambiado esos marcos. Él frunció el ceño ante el repentino cambio de tema. ¿Qué tiene que ver eso con algo? Nada, dije, solo lo notaba. Se inclinó hacia adelante. Ana, había irritación en su voz ahora, una irritación familiar. El tipo de irritación que usan los padres cuando piensan que las hijas están siendo difíciles en lugar de heridas. ¿Qué hiciste exactamente en la marina? Casi me río. Not because it was funny. No porque fuera divertido, sino porque, después de 30 años, finalmente estaba preguntando. ¿De verdad quieres la respuesta? Sí. No, no la quieres. Claro que sí, maldita sea. Lo estudié por un momento. La edad lo había ablandado físicamente, pero no emocionalmente. Valerio Benítez todavía creía que la fuerza significaba volumen, confianza, certeza. Los hombres de su generación a menudo lo creían. And women like me learned early to survive quietly around men like that. And women like me learned early to survive quietly around men like that. Y las mujeres como yo aprendimos temprano a sobrevivir en silencio rodeadas de hombres así. Trabajé en inteligencia de comunicaciones, dije. ¿Qué significa eso? Significa que cuando las operaciones salían mal, la gente nos llamaba. ¿Eso es todo? No, respondí con calma. Esa es la parte que tengo permitido contarte. Su expresión se endureció de nuevo. Vas, siempre tan reservada. Sentí que algo afilado me atravesaba el pecho en ese momento. No ira exactamente, solo agotamiento. ¿Sabes qué es lo curioso?, pregunté. ¿Qué?
Nunca te quejaste cuando Clara guardaba secretos. Eso es diferente, porque ella tenía secretos glamorosos, dije. Vacaciones, joyas, hombres ricos. Eso no es justo. No, respondí en voz baja. Realmente no lo era. La habitación quedó en silencio. Afuera podía escuchar una cortadora de césped en alguna parte de la cuadra. Sonidos suburbanos normales, vida ordinaria. El tipo de vida que pasé décadas extrañando. Mi padre se frotó la cara con cansancio. Eduardo dijo que hay gente viva gracias a ti. No respondí, Ana. Finalmente me encogí de hombros. Hay gente viva gracias a muchas personas. ¿Es eso cierto? Sí. Me miró con atención ahora, no con desdén, con cuidado. Como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas que había estado frente a él durante años. Te la pasabas fuera todo el tiempo, murmuró. Miré por la ventana de la sala. Misiones, llamadas de emergencia. Navidades pasadas, dentro de salas de comunicación de acero que brillaban con luz azul a las 3 de la mañana. Cumpleaños perdidos, funerales perdidos. La última cirugía de mi madre retrasada porque yo estaba a medio mundo de distancia, coordinando rutas de extracción para hombres a los que nunca llegué a ver cara a cara. Y a lo largo de todo esto, mi familia asumió que yo era una técnica del gobierno olvidable. ¿Sabes? Dijo mi padre despacio, tu madre solía defenderte. Eso me tomó por sorpresa. ¿Ah, sí? Ella decía, deja en paz a Ana. Esa niña carga con cosas que nosotros no entendemos. Tragué saliva con dificultad, porque mi madre sí lo había entendido. Tal vez no los detalles clasificados, sino el peso. Lo veía cada vez que regresaba a casa más silenciosa que antes. Mi padre miró sus manos. Pensé que tal vez no te importaba mucho la familia. Por un segundo no pude hablar. Luego finalmente dije la verdad. Me importaba lo suficiente como para mantenerme alejada cuando no podía explicar dónde había estado. El viejo me miró entonces, realmente me miró, y por primera vez en toda mi vida adulta, creo que mi padre se dio cuenta de que había secciones enteras de mi vida y sí que nunca había intentado comprender. Para el viernes por la tarde, Clara había convertido toda la situación en un espectáculo. Ese era su talento. Algunas personas saben cantar, otras saben pintar. Clara sabía cómo controlar una habitación. La gala benéfica se celebraba en el Hilton del centro, con vista al puerto. Una recaudación de fondos para veteranos heridos y familias militares. La empresa de Eduardo había patrocinado la mitad del evento, lo que significaba que Clara había pasado 2 semanas enteras obsesionada con los centros de mesa, las listas de invitados, los fotógrafos, y si el cóctel de camarones parecía barato. Yo no planeaba ir. Luego mi padre llamó el jueves por la noche. Deberías venir. Su voz sonaba extraña, más suave de lo habitual. Clara no me quiere allí. Ella te invitó. Me invitó porque Eduardo se lo pidió. Una pausa. Luego en voz baja mi padre dijo, aún así, deberías venir. Así que el viernes por la noche conduje al centro en mi vieja camioneta Ford, mientras sedanes de lujo se alineaban en la entrada del hotel bajo las luces brillantes del ballet. Norfolk se veía hermosa de noche después de la lluvia. Los faroles de la calle se reflejaban en el pavimento mojado, los barcos se veían oscuros contra el agua. El tipo de ciudad que lleva la historia militar en los huesos. Me quedé sat en la camioneta un minuto antes de entrar. Me quedé sentada en la camioneta un minuto antes de entrar. La verdad es que de repente me sentí cansada. No físicamente, cansada del alma. Hay un cierto agotamiento que proviene de pasar toda tu vida siendo incomprendida por la gente que amas. Y últimamente todos esos años se sentían más pesados de lo habitual. Dentro del salón de baile todo brillaba en oro y plata. Candelabros de cristal, mesas con mantelería blanca, música suave de piano flotando desde altavoces ocultos. Clara estaba cerca de la entrada con un vestido de noche azul pálido, saludando a los donantes como si estuviera en campaña para un cargo político. Cuando me vio, su sonrisa se tensó un poco. Ana dijo con cuidado, «Viniste, me invitaste». Sí, bueno, se acomodó un arete de diamantes. Intenta no desaparecer esa noche. Casi sonrío ante eso. Haré lo que pueda. Clara miró mi vestido, azul marino sencillo, nothing flashy, nada llamativo. Podrías haberte arreglado más, murmuró. Lo hice. Antes de que pudiera responder,
Otro invitado se acercó a ella e inmediatamente cambió a su pulida voz social. Me escabullí hacia el fondo del salón de baile. Esa siempre había sido mi especialidad. Mimetizarme en las esquinas. Observar sin ser notada. El trabajo militar te enseña que a veces la invisibilidad es supervivencia. Un mesero pasó con vasos de Borbón. Tomé uno y me paré cerca de las ventanas que daban al río Elizabeth. Afuera, los remolcadores se movían lentamente por el agua negra bajo las luces distantes de los astilleros. Hermosa vista, ¿verdad? Me di la vuelta. Un hombre mayor estaba a mi lado, con un traje oscuro y una postura de marino que la edad no había borrado. De unos 70 y tantos, tal vez. Cabello blanco cortado al ras, ojos afilados, e inmediatamente reconocí el pin de la solapa. Almirante retirado. Sí, señor, respondí automáticamente. Su boca se contrajo levemente. Aún diciendo señor, ya veo. Entonces lo reconocí. Almirante Roberto Hastings, retirado del mando de operaciones especiales. No lo había visto en más de 12 años. Bueno, dije en voz baja, esto es inesperado. Dímelo a mí, me estudió con atención. Las noticias vuelan, comandante. Exhalé un suave suspiro. Me temía eso. Al otro lado del salón de baile, noté que Eduardo nos vio. Su expresión cambió al instante, respeto otra vez. Nerviosismo también. El almirante Hastings siguió mi mirada. Así que el joven empresario sabe quién eres, desafortunadamente. El almirante soltó una risa ronca. Sabes que mi hijo todavía habla de ti. Lo miré con dureza. Daniel, está vivo gracias a ti. Miré hacia el puerto. No, dije en voz baja. Está vivo porque su equipo logró salir por sí mismo. Eso no es lo que ellos dicen. La voz del almirante había cambiado ahora. Menos casual, más personal. Dijeron que las comunicaciones se cortaron durante la extracción. Caos total. Y luego de repente tu voz se escuchó en la línea, tan tranquila como una mañana de domingo. Sentí viejos recuerdos moverse en mi pecho. Calor. Estática, hombres gritando a través de radios dañadas. Miedo oculto detrás de los procedimientos. Lo recuerdas todo, dijo suavemente. Ese es el problema de sobrevivir a ciertas cosas. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces otra voz interrumpió. Almirante Hastings. Una reportera de noticias local se acercó sonriendo con brillantez. We're doing brief interviews for the veteran segment. Would you mind? Estamos haciendo entrevistas breves para el segmento de veteranos. ¿Le importaría? Se detuvo a mitad de la frase al notar mi presencia. El almirante respondió antes de que ella pudiera continuar. En realidad, dijo, debería estar entrevistando a la comandante Benítez. Me puse rígida de inmediato. No. La reportera parpadeó. ¿Comandante? Ella no hace publicidad, dijo Hastings con calma. Algo en su tono hizo que la reportera retrocediera al instante. Oh, por supuesto. Lo siento, se alejó rápidamente. Exhaslé. No tenías que hacer eso. Sí, Dijo en voz baja, tenía que hacerlo. A lo largo del salón de baile, la gente ya había empezado a fijarse en nosotros. Clara especialmente. Podía ver cómo la confusión crecía detrás de su sonrisa, porque por primera vez en su vida, ella no era el centro de la atención milenaria en la sala. Eduardo se acercó a nosotros con 2 vasos de Borbón. Almirante saludó con respeto, luego a mí, comandante Benítez. Acepté el vaso con un asentimiento de cabeza. Clara llegó segundos después. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó a la ligera. Nadie respondió de inmediato. Ese silencio por sí solo le dijo que algo andaba mal. El almirante Hastings se volvió cortésmente hacia ella. Tú debes de ser la hermana de Ana. Clara sonrió automáticamente. La hermana mayor. El almirante asintió una vez. Bueno, tu hermana le salvó la vida a mi hijo. La sonrisa de Clara se congeló. ¿Qué? Hastings parecía genuinamente sorprendido. ¿No lo sabías? La habitación de repente se sintió más pequeña. Eduardo se movió incómodo. Clara lo miró. Tú lo sabías, cariño, tú lo sabías. La gente cercana ya había empezado a escuchar abiertamente. Eso es lo que pasa con los eventos de caridad de gente adinerada. Nada entretiene más a los ricos que el drama inesperado. Eduardo bajó la voz. Clara, aquí no. But it was already too late. Admiral Hastings spoke gently now, completely unaware he was detonating a family landmine. Pero ya era demasiado tarde. El almirante Hastings habló con suavidad ahora,
completamente ajeno a que estaba detonando una mina terrestre familiar. Tu hermana coordinó una de las recuperaciones de extracción de emergencia más exitosas que las fuerzas especiales hayan realizado jamás. Clara me miró. Prácticamente podía ver cómo toda la idea que tenía de mí se caía a pedazos en tiempo real. Tú reparas radios, dijo débilmente. Una extraña y pequeña sonrisa asomó a mis labios entonces. A veces. El almirante de hecho se rió. Luego se acercó otro hombre, and another. Y otro, veteranos mayores, exoficiales, personal retirado, uno tras otro saludándome con un silencioso reconocimiento. Not celebrity, no celebridad. Not fame, no fama. Algo más profundo. Respeto ganado de la manera más difícil. Clara permaneció inmóvil junto a Eduardo, mientras las conversaciones se formaban a mi alrededor como ondas que se extienden en el agua. Durante años, mi hermana había entrado a las habitaciones, asumiendo que ella era la hija Benítez. Impresionante. Esta noche, por primera vez, se dio cuenta de que ha habido otra historia desarrollándose en silencio junto a la suya todo el tiempo. Y al otro lado del salón de baile, cerca de las mesas de bocadillos, vi a mi padre observando todo, sin sonreír, sin presumir, solo mirándome con una expresión que aún no lograba descifrar del todo, tal vez asombro, tal vez arrepentimiento, o tal vez la dolorosa comprensión de que había pasado medio siglo malinterpretando a su propia hija. Mi padre se presentó en mi casa el domingo por la mañana, con una bolsa de papel llena de biscuits con salsa de salchicha de una cafetería a la que solíamos ir cuando yo era pequeña. Eso por sí solo me dijo que algo serio estaba pasando. Valerio Benítez nunca se disculpaba directamente. Los hombres de su generación a menudo no sabían cómo hacerlo. En su lugar, llegaban con comida, reparaban las bisagras flojas de una alacena o te cambiaban el aceite del auto sin mencionar sentimientos. Abrí la puerta con pants grises y una vieja sudadera de la marina. Sostuvo la bolsa de papel con torpeza. Supuse que probablemente no habías comido. Son las 9 de la mañana. Exactamente. Mijáis a un lado para dejarlo entrar. Afuera, el clima finalmente se había despejado después de casi una semana de lluvia. La luz del sol se derramaba sobre el pequeño trozo de césped detrás de mi casa, y en alguna parte de la calle una cortadora de césped zumbaba con constancia. Un domingo por la mañana común y corriente. Dentro de mi cocina, sin embargo, la tensión nos seguía como una tercera persona. Mi padre dejó la comida en la barra y miró a su alrededor en silencio. Solo había estado adentro 2 veces antes. Esa comprensión dolió más de lo que esperaba. El lugar no era gran cosa. Una cocina pequeña, pisos de madera desgastados, fotografías de la marina guardadas en cajas en lugar de estar a la vista. Un solo sillón reclinable frente al televisor. Estantes llenos de libros de historia militar y manuales de radio. El tipo de hogar construido para una sola persona. «Mantienes este lugar ordenado», murmuró. No paso el tiempo suficiente en casa como para desordenarlo. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Él lo notó. Por supuesto que lo hizo. Nos sentamos a la mesa de la cocina, a comer en silencio durante varios minutos. Then finally he cleared his throat. Luego finalmente se aclaró la garganta. Clara está molesta. Solté una risa seca. Bueno, eso no reduce mucho las opciones. Ana, ella piensa que la avergonzaste en la gala. Yo no hice nada. Podrías habernos advertido. Lo miré fijamente al otro lado de la mesa. Y, así de simple, la irritación ardió con fuerza en mi pecho. ¿Advertirles? Ese era el problema justo ahí. Incluso ahora, de alguna manera, mi familia seguía viendo la situación como un inconveniente para ellos. Pasé 30 años sin hablar de operaciones clasificadas, dije con calma. ¿Crees que se suponía que debía anunciarlo sobre el puré de papas? Sus hombros se encogieron ligeramente. No lo dije en ese sentido. Entonces, ¿en qué sentido lo dijiste? Miró hacia abajo, a su café. Por un momento, de repente pareció reflejar cada uno de sus 78 años. Los hombres mayores se encogen emocionalmente cuando la certeza los abandona. Y últimamente mi padre parecía inseguro de todo. Yo solo, echaló despacio. Siento que ya no sé quién eres. Las palabras se asentaron con pesadez entre nosotros. Me apoyé en el respaldo de mi silla. Eso nos hace 2.
Él levantó la vista. ¿Qué se supone que significa eso? Vacilé, porque la verdad era peligrosa. Ya no era un peligro por ser clasificada, sino un peligro emocional. ¿Sabes qué es lo más difícil del trabajo de inteligencia? Pregunté en voz baja. Frunció el ceño. ¿Qué? Regresar a casa. La cocina quedó en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador. Miré más allá de él, hacia la ventana, pero ya no estaba viendo realmente el vecindario. Estaba viendo Bahrein. Y salas de operaciones oscuras que brillaban con luz azul a las 2 de la mañana, mientras hombres agotados intentaban no morir a miles de kilómetros de sus hogares. Pasas años aprendiendo a apagar partes de ti misma, dije. Lo compartimentas todo, el miedo, el dolor, el estrés. Lo entierras porque la gente depende de que te mantengas tranquila. Mi padre escuchaba sin interrumpir. Y después de suficientes años, continué, realmente no sabes cómo volver a encenderlo. Tragó saliva con dificultad. ¿Es por eso que te mantuviste tan alejada? En parte, pero no del todo. Había alguien, dije en voz baja. Mi padre parpadeó. Un hombre asentí una vez. Su sorpresa de hecho me dolió un poco. Como si genuinamente hubiera creído que nadie podría amarme jamás. Estábamos comprometidos, dije. La habitación se quedó completamente inmóvil. ¿Cuándo? Hace mucho tiempo. ¿Por qué no nos lo dijiste? Sonreí levemente, sin humor. Nunca preguntaron. Eso dolió, con fuerza. Mi padre se quedó mirando la mesa en silencio. Después de un momento dijo, ¿qué le pasó? Miré mis manos. Incluso ahora, 20 años después, hablar de Miguel todavía se sentía como tocar vidrio roto. Era de la Marina, dije suavemente, operaciones especiales. Mi padre asintió lentamente. Un buen hombre, el mejor que conocí. Afuera, en algún lugar cercano, un perro ladró 2 veces. Podía oler la salsa de salchicha enfriándose en la barra. La vida normal continuaba mientras los viejos fantasmas salían de su escondite. Murió durante una operación en el extranjero. Mi padre cerró los ojos brevemente. Oh, hija. No se suponía que saliera mal. Rara vez hablaba de esta parte en voz alta. No porque siguiera siendo clasificado, sino porque la culpa envejece de manera diferente al dolor. El dolor se suaviza con el tiempo. La culpa no. Hubo fallas en las comunicaciones, dije con cuidado, confusión, retrasos, mala información. El rostro de mi padre se tensó. Te culpas a ti misma. Solté una risa corta entre dientes. Riesgo profesional, Ana. Yo estaba coordinando el apoyo de rescate. Interrumpí en voz baja. No paraba de pensar que si hubiera captado un detalle más rápido, si hubiera redirigido una transmisión antes. But you don't know that. Pero tú no sabes eso. No, admití, no lo sé. Eso era lo peor, la incertidumbre. La gente imagina el trauma militar como explosiones y disparos. Sometimes it's paperwork. A veces es papeleo. Silencio de radio. Una voz que nunca vuelve a responder. Mi padre me miró con una especie de dolor que nunca antes había visto en él. Cargaste con todo eso sola. Sí. ¿Por qué? Estuve a punto de responder de inmediata. Luego me detuve, because the real answer was ugly. Porque la respuesta real era fea. Because every time I came home, Claire's achievements filled the room, while my silence made everyone uncomfortable. Porque cada vez que venía a casa, los logros de Clara llenaban la habitación mientras mi silencio incomodaba a todos. Because talking about death over Thanksgiving dinner tends to ruin the mood. Porque hablar de la muerte durante la cena de acción de gracias suele arruinar el ambiente. Because eventually, I learned my family preferred the simplified version of me. Porque finalmente aprendí que mi familia prefería la versión simplificada de mí. Quiet Hannah. La silenciosa Ana. The Navy Tech. La técnica de la Marina. The daughter who fixed radios. La hija que reparaba radios. Era más fácil, dije finalmente. Mi padre se frotó la cara con ambas manos, despacio. Oh, Dios. Miré hacia otro lado. You know what the funny thing is? ¿Sabes qué es lo curioso? What? ¿Qué? I let you believe it. Que dejé que se lo creyeran. His eyes lifted again. Él volvió a levantar la vista. All these years I let everyone underestimate me because it hurt less than trying to explain things they didn't want to hear. Todos estos años dejé que todos me subestimaran porque dolía menos que intentar explicar cosas que no querían escuchar. Mi padre se levantó bruscamente y caminó hacia el fregadero.
Durante varios segundos se quedó allí de pie, mirando por la ventana de la cocina. Luego habló tan bajo que casi no lo escucho. Tu madre sabía que algo andaba mal después de que él murió. Me quedé helada. Ella lo sabía. Me dijo que regresaste diferente, tragó saliva con dificultad. Más silenciosa, más vieja de alguna manera. Un nudo se me formó en la garganta de forma inesperada. Porque mi madre sí lo había notado. Of course she had. Claro que sí. Dijo que un día o nos dirías la verdad. Su voz se quebró un poco. O desaparecerías de nuestras vidas por completo. La cocina de repente se sintió demasiado pequeña, demasiado llena de cosas no dichas. Mi padre se volvió hacia mí entonces, y por primera vez desde que era una niña pequeña, vi algo desconocido en sus ojos. Not authority, no autoridad, not disappointment, no decepción, dolor, dolor real. Te fallé, susurró. Miré hacia abajo a mi café, porque de repente ya no podía mirarlo. Y en ese momento, tras décadas de deseo entre nosotros, la distancia que separaba al padre y a la hija finalmente comenzó a quebrarse. Durante las siguientes semanas, mi padre empezó a llamarme casi todos los días. Al principio, las conversaciones eran incómodas, dolorosamente incómodas. Valerio Benítez había pasado 78 años comunicándose a través del sarcasmo, marcadores deportivos e informes de clima. La honestidad emocional lo golpeó como aprender un idioma extranjero a una edad avanzada. Aún así, siguió intentándolo. Eso importaba. Sometimes he called just to ask whether I'd eaten dinner. A veces llamaba solo para preguntar si había cenado. Sometimes he asked questions about Navy life he should have asked 20 years earlier. A veces hacía preguntas sobre la vida en la Marina que debería haber hecho 20 años antes. Y a veces simplemente se quedaba en el teléfono en silencio, porque ninguno de los dos sabía muy bien cómo acortar 50 años de malentendidos de la noche a la mañana. Un jueves por la tarde me invitó a almorzar. Hay alguien que quiero que veas, dijo. Me reuní con él en un pequeño restaurante de mariscos cerca de los astilleros de Chesapeake. El tipo de lugar con dispensadores de servilletas de papel, canastas de lenguado frito y viejas placas militares colgadas chuecas en las paredes. 3 hombres mayores estaban esperando en una mesa de la esquina cuando llegué. Todos veteranos. Todos de la edad de mi padre, más o menos, y todos mirándome con un reconocimiento inmediato. Bueno, me llevé el diablo, murmuró uno de ellos mientras me acercaba. Realmente es ella. Buenas tardes, comandante, dijo otro con respeto. Me detuve junto a la mesa. Caballeros. Mi padre se veía extrañamente nervioso. Ana, ellos son Pedro Rawlins, Ray Mercer y José Donnelly. Servimos juntos en los 70. Estreché sus manos una a una, manos viejas y ásperas, manos de hombres trabajadores. La generación que reparaba portaaviones, cargaba municiones y fumaba cigarrillos en las salas de máquinas, mientras el país fingía que eran indestructibles. Nunca nos dijiste que tu hija era Ana Benítez, le dijo Pedro a mi padre. Valerio se encogió de hombros débilmente. Al parecer, yo tampoco lo sabía. Nadie se rió de esos. José Donnelly se reclinó despacio, estudiándome. Mi sobrino estuvo con las fuerzas especiales de la Marina en Afganistán, dijo. Escuchó tu voz en las comunicaciones durante una operación de rescate. Me puse un poco rígida. Eso fue hace mucho tiempo. Tal vez, respondió José, pero él todavía habla de eso. Me senté en silencio. La mesera pasó sirviendo café mientras los hombres continuaban hablando. Las historias flotaban alrededor de la mesa. Recuerdos militares, viejas misiones, amigos enterrados demasiado jóvenes. Cuanto más envejeces, más giran las conversaciones en torno a personas que ya no están vivas. Eso es algo que los jóvenes rara vez entienden sobre el envejecimiento. Cargas con un cementerio en tu memoria. En un momento dado, Pedro me miró y dijo suavemente, tu padre solía presumir de Clara constantemente. El rostro de Valerio se tensó de inmediato. Pedro se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Pero yo solo tomé un sorbo de café con calma. Está bien, dije. No se equivoca. Clara le dio cosas que él entendía. Valerio se quedó mirando su plato. Después del almuerzo, los otros veteranos se fueron primero. José se detuvo junto a mi padre antes de salir. ¿Sabes? Dijo en voz baja. La mayoría de los hombres darían la vida por tener una hija como ella.
Luego se marchó. Mi padre se quedó inmóvil durante varios segundos después de que se cerró la puerta. Finalmente susurró: creo que pasé toda mi vida admirando las cosas equivocadas. Afuera, las gaviotas daban vueltas sobre el agua gris cerca de las grúas del astillero. Observé a los viejos estibadores cargar equipo en un carguero oxidado, mientras el silencio se asentaba entre nosotros de nuevo. Entonces mi padre preguntó de repente: ¿fuiste feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿En la marina? ¿En la vida? Miré por la ventana durante un largo momento antes de responder con honestidad. A veces. Él asintió lentamente. Yo seguía pensando que el éxito se parecía a Clara. Sonreí levemente. Most people do. La mayoría de la gente lo hace. Clara tenía la vida que a los ciudadanos se les enseña a admirar. Una casa hermosa, un prometido rico, amigos del club de campo, fotos de vacaciones. Mientras tanto, yo tenía pensiones del gobierno, problemas en las rodillas y suficientes recuerdos clasificados como para despertarme por la noche. Pero hay diferentes tipos de propósito, diferentes tipos de soledad también. Me llamó ayer, admitió mi padre. Clara, está enojada. Eso no es nuevo, suspiró con pesadez. Piensa que la hiciste quedar en ridículo. Casi me río. No, la realidad hizo eso. Valerio se frotó la frente con cansancio. Dice que disfrutaste humillarla. Eso me dolió de forma inesperada, porque la verdad era exactamente lo contrario. Había pasado toda mi vida adulta encogiéndome para mantener la paz dentro de esa familia. Nunca quise nada de esta atención, dije en voz baja. Lo sé. ¿De verdad? Me miró con atención. Sí, respondió suavemente. Finalmente lo sé. Unos días después, Clara se presentó en mi casa sin previo aviso. Abrí la puerta y la encontré allí parada con lentes de sol enormes, a pesar del clima nublado. ¿Tanto drama ahora? Pregunté. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado en silencio. Entró en mi sala de estar, luciendo incómoda de inmediato. Clara odiaba los espacios sin decoración o sin un propósito de aparentar. Mi casa se sentía demasiado honesta para ella. ¿Quieres café? Pregunté. No, esperé. Finalmente cruzó los brazos. Eduardo dice que la gente en Washington conoce tu nombre. Algunas personas. Dice que los oficiales militares prácticamente te adoran. Me encogí de hombros ligeramente. Eso es una exageración. Clara me miró fijamente. ¿De verdad salvaste a todas esas personas? La pregunta sonó extrañamente infantil. Me senté despacio en el sillón frente a ella. ¿Sabes qué es en realidad la mayor parte del trabajo militar? Pregunté. Horas largas, miedo, errores, intentar traer a la gente a casa con vida. Ella miró hacia otro lado. Pensé que te avergonzabas de tu vida. Eso dolió más de lo que ella imaginaba. ¿Por qué? Porque nunca hablabas de eso. Estudié a mi hermana en silencio. Clara había pasado toda su vida buscando visibilidad. Mientras tanto, yo había pasado la mía sobreviviendo a la invisibilidad. Ninguna de las dos entendía a la otra. No estaba avergonzada, dije suavemente. Estaba cansada. Parpadeó rápidamente un par de veces, y luego finalmente susurró. Papá te mira diferente ahora. Ahí estaba. La verdadera herida, no la gala, no la vergüenza, el miedo. El miedo a que la jerarquía familiar, de la que había dependido toda su vida, se hubiera movido bajo sus pies. ¿Sabes algo triste? Dije suavemente. ¿Qué? Nunca quise que él me admirara más que a ti. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas inesperadamente. Por primera vez desde la infancia se veía pequeña en lugar de pulida. Creo que pasé toda mi vida compitiendo contigo, admitió en voz baja. Tú eras la única que competía. Silencio. Entonces, finalmente, hizo la pregunta que más importaba. ¿Por qué nunca nos dijiste quién eras realmente? Miré a mi alrededor en la pequeña casa, a las fotografías guardadas, al silencio, a los años, y finalmente le di la respuesta. Porque nadie en esta familia pareció interesarse nunca por la hija silenciosa. Clara empezó a llorar entonces, no lágrimas dramáticas, lágrimas reales, de esas que llegan cuando la ilusión finalmente se rompe. Y sentada allí, viendo a mi hermana mayor desmoronarse en mi sala, me di cuenta de algo importante. La venganza no siempre llega a través de la destrucción. A veces, la venganza más profunda es simplemente dejar que la verdad se mantenga a plena luz del día. La tormenta azotó Norfolk un martes por la noche, no un huracán.
No uno de esos desastres que acaparan los titulares nacionales durante semanas. Solo una de esas brutales tormentas costeras a las que la gente de aquí sabe cómo temer de todos modos. Lluvia intensa, inundación repentina, un viento lo suficientemente fuerte como para hacer temblar las viejas ventanas y derribar ramas sobre las líneas eléctricas. Para las 6 de la tarde, la mitad de la ciudad ya estaba bajo el agua. Estaba sentada en mi casa escuchando el tráfico de la radio de emergencia cuando sonó mi teléfono. Clara. Eso por sí solo me dijo que algo andaba mal. Ana. Su voz sonaba temblorosa. Habla despacio, dije de inmediato. ¿Qué pasó? El vecindario de papá se quedó sin luz. Un edificio de departamentos cerca de la marina se inundó y hay gente atrapada en el piso de arriba. De fondo, escuché el viento golpeando contra las ventanas. ¿Dónde está papá? Fue allá con unos vecinos porque la gente estaba gritando, pidiendo ayuda. Me puse de pie al instante. Quédate adentro. Voy para allá. Las calles parecían ríos para cuando llegué a Chesapeake. La lluvia azotaba de lado contra el parabrisas, mientras las sirenas de emergencia resonaban en las calles oscuras. Norfolk siempre olía ligeramente a agua salada, pero durante las tormentas toda la ciudad parecía tragada por el Atlántico. Cuando llegué al vecindario de mi padre, el caos ya se había apoderado del lugar. Las luces de la policía destellaban en rojo y azul a través de la densa lluvia. Los vecinos abarrotaban las banquetas con impermeables y botas de trabajo. Y 2 cuadras más adelante, el agua turbia de la inundación rodeaba un viejo complejo de departamentos construido en los 70. Había personas atrapadas en el segundo piso agitando linternas a través de las ventanas. Divisé a mi padre cerca de un camión de bomberos, discutiendo con un oficial de policía. ¿Qué demonios estás haciendo? Grité por encima del viento. Valerio se volvió. El alivio apareció en su rostro al instante. Ana. Crucé el agua que me llegaba a los tobillos hacia él. Hay ancianos todavía adentro, dijo sin aliento. La escalera se derrumbó. Un joven bombero cercano se veía agotado. Estamos intentando llegar a ellos por el acceso trasero, dijo, pero el agua está subiendo demasiado rápido. Analicé el edificio automáticamente. Construcción vieja, acceso estrecho de mantenimiento a lo largo del lado oeste, líneas eléctricas ya caídas, pánico en todas partes. Y debajo de todo eso, algo familiar se asentó con calma dentro de mí. Enfoque. Lo extraño de las crisis es que algunas personas se vuelven emocionales mientras que otras se vuelven precisas. El trabajo militar entrenó la precisión en mis huesos. ¿Cuántos atrapados?, pregunté. Tal vez 12, respondió el bombero, con problemas de movilidad. La mayoría de ellos. Asentí una vez. Luego señalé hacia una caseta de mantenimiento medio sumergida cerca del estacionamiento. ¿Tienen radios de emergencia? El bombero parpadeó. Algunos. Tráelos. Valerio me miró en silencio mientras yo asumía el mando sin pensarlo. La gente cercana empezó a moverse casi automáticamente una vez que las instrucciones comenzaron a llegar con claridad. Esa es otra cosa sobre las emergencias. La mayoría de la gente no está esperando héroes, están esperando calma. En cuestión de minutos teníamos las radios distribuidas, las linternas organizadas y las rutas de evacuación trazadas alrededor de los callejones inundados. El teniente de policía se me acercó. ¿Eres de la policía? No. Marina retirada. Pareció aliviado de todos modos. Bueno, señora, en este momento usted es la única persona organizada aquí. El agua de lluvia empapó mi chaqueta mientras me movía entre los rescatistas, coordinando los puntos de acceso. Podía escuchar a los residentes asustados gritando desde las ventanas de arriba. Una anciana lloraba continuamente por su esposo. Un oficial más joven cercano susurró con nerviosismo. Este edificio no es estable. Miré la pared que se pandeaba. Tenía razón. El tiempo importaba. Rápido. Consíganme 2 voluntarios con cuerdas, ordené. Mi padre me tomó del brazo. Ana, no. Sé lo que estoy haciendo. No tienes que demostrar nada. Lo miré directamente. Esto no se trata de demostrar nada. Luego me dirigí hacia la entrada lateral inundada. Adentro, el edificio olía a agua de mar, moho y humo eléctrico. El agua me llegaba a las rodillas, mientras las linternas de emergencia rebotaban en las paredes agrietadas. Los residentes del segundo piso estaban aterrorizados.
en su mayoría ancianos, sillas de ruedas, andaderas, tanques de oxígeno, el tipo de personas de las que los desastres se olvidan primero. Escúchenme todos, grité con calma. Los vamos a sacar uno a la vez. El miedo cambia cuando alguien suena seguro. El pánico se suaviza, la gente vuelve a respirar. Eso es lo que realmente es el liderazgo, no poder, no dinero, firmeza. Un hombre mayor me tomó de la manga mientras asegurábamos las cuerdas cerca de la escalera. Mi esposa no puede caminar, dijo con voz temblorosa. La cargaremos. ¿Lo promete? Lo miré directamente a los ojos. Sí, y lo decía en serio. Durante la siguiente hora movimos a los residentes lentamente a través del agua que subía, mientras los bomberos estabilizaban la estructura trasera lo suficiente para las evacuaciones. Mis rodillas gritaban, mis hombros ardían, pero la adrenalina y el viejo entrenamiento me sacaron adelante. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. En un momento dado, las luces de los vehículos de emergencia se reflejaron en las aguas de la inundación con tanta intensidad que toda la calle brillaba en rojo y azul como una zona de guerra. Escuché la voz de mi padre en alguna parte afuera, ayudando a coordinar a los residentes que llegaban a salvo. Y extrañamente, escucharlo sonar orgulloso en lugar de despectivo dolió casi más que los años que me ignoró. Cerca del final de la evacuación, una anciana asustada se negó a irse sin su pequeño terrier atrapado debajo de una cama en el piso de arriba. Los bomberos discutieron. La estructura se estaba volviendo inestable. Fui de todos modos. Encontré al perro temblando detrás de unos muebles rotos. And when I carried that tiny, shaking animal downstairs, wrapped inside my jacket, the old woman burst into tears, hugging me. Y cuando bajé con ese pequeño animal tembloroso envuelto dentro de mi chaqueta, la anciana rompió a llorar, abrazándome. «Regresaste», repetía una y otra vez. Por supuesto que sí, eso es lo que significa el servicio. Afuera, la lluvia finalmente comenzó a amainar alrededor de la medianoche. Las ambulancias se alineaban en la calle, mientras los residentes empapados se acurrucaban bajo mantas de emergencia. El teniente de policía se me acercó sosteniendo un vaso de mal café. Ustedes, los militares, están hechos de otra pasta. Casi sonrió. No, dije en voz baja. Solo entrenados. Al otro lado del estacionamiento inundado, divisé a Clara de pie junto a mi padre bajo una carpa del departamento de bomberos, ambos mirándome, pero de manera diferente ahora, no como la silenciosa vergüenza de la familia, no como la hija que repara radios. Me miraban como la gente mira a alguien después de comprender finalmente de lo que es capaz. Y honestamente no me sentía victoriosa, me sentía cansada, muy cansada. Porque después de una vida de silencio, ser vista de verdad conlleva su propio peso. Mientras los paramédicos subían a los últimos residentes a las ambulancias para que se calentaran, un equipo de noticias local llegó de repente salpicando en los charcos con cámaras. La reportera se apresuró hacia mí con entusiasmo. «Señora, escuchamos que una oficial retirada de la Marina coordinó». Le entregué el café a un bombero y me alejé en silencio antes de que pudiera terminar. Sin discursos, sin entrevistas, sin reflectores, algunos hábitos nunca te abandonan. Caminé hacia mi camioneta sola bajo la lluvia que se desvanecía, mientras las luces de emergencia destellaban a mis espaldas sobre el agua negra de la inundación. Y en alguna parte cerca de las ambulancias, escuché a mi padre decirle a alguien con una voz silenciosa y conmovida: «Esa es mi hija». 3 semanas después de la tormenta, mi padre nos invitó a todos a cenar un domingo, no en un restaurante, no en una recaudación de fondos, no en algún evento social pulido diseñado para impresionar extraños. Solo la familia, como solía ser antes de que la vida se volviera complicada. Casi digo que no por costumbre. Luego algo en su voz me detuvo. «Por favor, ven, Ana». Así que esa tarde de domingo conduje hacia la vieja casa de ladrillo bajo un pálido cielo de Virginia, mientras las hojas de otoño flotaban por las tranquilas calles de los suburbios. Norfolk se veía más suave en otoño, menos militar, más humana. Cuando entré al camino de entrada, noté que mi padre había colgado una bandera estadounidense completamente nueva junto al porche. La vieja y descolorida ya no estaba. Adentro, la casa olía a pollo asado, pimienta negra y biscuits recién horneados.
Clara ya estaba allí ayudando en la cocina, usando jeans en lugar de vestidos de diseñador por una vez. Eso por sí solo se sintió lo suficientemente extraño como para hacerme dudar. Miró hacia arriba con nerviosismo cuando entré. Hola. Por un segundo, ninguna de las dos se movió. Luego Clara cruzó la cocina y me abrazó con fuerza. No por cortesía, no para aparentar, como una hermana. Me alegra que hayas venido, susurró. Algo se aflojó en silencio en mi pecho. Tal vez la sanación comienza en momentos así de pequeños. Mi padre apareció desde el comedor cargando un tazón de puré de papas. Bueno, murmuró con torpeza, no sé qué están ahí paradas. Se está enfriando. Algunas cosas nunca cambian. Y honestamente, gracias a Dios por eso. La cena comenzó en silencio. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas mientras un viejo disco de Frank Sinatra sonaba bajo de fondo. El mismo que mi madre solía poner cada domingo cuando Clara y yo éramos niñas. Durante un rato, la conversación se mantuvo simple. Fútbol americano, el clima, los planes de boda de Clara, cosas ordinarias. But underneath it all, something unspoken waited at the table with us. Pero debajo de todo eso, algo no dicho esperaba en la mesa con nosotros. Eventually, my father set down his fork. Finalmente, mi padre dejó su tenedor. His hands looked older lately. Sus manos se veían más viejas últimamente. Thinner, más delgadas, slightly unsteady, ligeramente temblorosas. Ana, dijo, levante la vista. Tragó saliva una vez antes de continuar. Necesito decir algo. La habitación se quedó inmóvil. Clara bajó los ojos de inmediato. Mi padre me miró directamente a mí, no a través de mí, no a mí alrededor, a mí. Pasé muchos años sintiéndome orgulloso de las cosas equivocadas. No hablé. Continuó con cuidado, como si cada palabra le costara esfuerzo. Admiraba el dinero, las apariencias, a la gente que hablaba fuerte. Esbozó una leve sonrisa triste. Pensé que el éxito significaba ser notado. El viejo reloj de pared marcaba el paso del tiempo suavemente en el silencio. Entonces su voz se volvió más ronca. Y todo ese tiempo mi hija silenciosa estaba afuera, sirviendo a su país mientras yo hacía chistes sobre radios. La emoción me subió inesperadamente a la garganta. Mi padre se quitó los lentes despacio. Te avergoncé, susurró, durante años. Nadie se movió. Afuera, el viento rozaba suavemente las hojas secas. No puedo recuperar los cumpleaños que me perdí por no entenderte, dijo. Ni las veces que te hice sentir pequeña. Sus ojos brillaban ahora. But if there's any grace left in this life. Pero si queda algo de gracia en esta vida. He exhaled shakily. Exhaló con voz temblorosa. Me gustaría pasar lo que me quede de tiempo haciéndolo mejor. Me quedé mirando la mesa porque de repente mirarlo dolía demasiado. Todos esos años, todo ese silencio. Y de alguna manera, este viejo y testarudo mecánico de la marina finalmente había encontrado las palabras. Clara estiró la mano en silencio y me apretó la mía. Luego ella también habló. Te debo una disculpa. La miré. Ya no se parecía en nada a la pulida reina social de la gala, solo cansada, honesta. Pasé toda mi vida pensando que la atención significaba valor, admitió en voz baja, y te traté como ruido de fondo porque no eras ruidosa con lo que hacías. Las lágrimas llenaron sus ojos. Cuando Eduardo me dijo que la gente te respetaba, tuve celos. La honestidad de sus palabras me asombró. Pensé que si papá te admiraba a ti, se rió débilmente entre lágrimas, tal vez no quedaría suficiente para mí. Oh, Clara, no, dijo rápidamente. Mereces escucharlo. Por un momento nadie volvió a hablar. Luego mi padre se levantó despacio y desapareció por el pasillo. Regresó cargando una vieja fotografía enmarcada, una que no había visto en años. Nuestra familia junta afuera de la estación naval de Norfolk, en algún momento alrededor de 1989. Mi madre sonriendo brillantemente entre Clara y yo. Mi padre, más joven y fuerte, a nuestro lado, antes de que la vida nos endureciera a todos. Colocó la fotografía con cuidado en el centro de la mesa. Y solía pensar que la vida más ruidosa era la más importante, dijo en voz baja. Luego me miró. Estaba equivocado. Finalmente sentí las lágrimas resbalar por mi rostro entonces. No un llanto dramático, solo un dolor silencioso que abandonaba el cuerpo después de haber estado guardado demasiado tiempo. Nos quedamos allí sentados juntos durante mucho tiempo después de que terminó la cena.
hablando con honestidad, tal vez por primera vez en nuestras vidas, sobre mi madre, sobre Miguel, sobre los años que perdimos malinterpretándonos unos a otros. Y poco a poco, la familia Benítez dejó de sentirse como extraños que compartían la misma sangre. Más tarde esa noche, después del atardecer, conduje sola al Cementerio Nacional de Arlington. El aire se sentía frío y limpio bajo las hileras de lápidas blancas que se extendían en la oscuridad. Caminé en silencio a través del silencio familiar cargando un pequeño ramo de flores. La tumba de Miguel estaba bajo un viejo roble cerca de la sección este. Me arrodillé despacio, colocando las flores con cuidado. Durante varios minutos no dije nada en absoluto. Solo escuché el viento moviéndose entre los árboles. La gente piensa que el sacrificio siempre parece heroico. A veces parece solitario. A veces se parece a festividades perdidas, relaciones rotas y cargar, con recuerdos que nadie a tu alrededor puede comprender del todo. Pero el servicio importa de todos modos, incluso cuando nadie lo ve, especialmente entonces. Al ponerme de pie para irme, miré a través del cementerio una última vez y pensé en las palabras de mi padre. La vida más ruidosa no siempre es la más significativa. A veces las personas más fuertes son las silenciosas que se sientan sin ser notadas al borde de la mesa. Y tal vez valga la pena recordar eso. Si esta historia tocó tu corazón, tómate un momento esta noche para pensar en las personas silenciosas en tu propia vida. Aquellas que sirvieron, se sacrificaron o cargaron con pesos sin pedir reconocimiento. A veces, las personas que menos dicen son las que han vivido las vidas más extraordinarias de todas. Y si crees que la dignidad, la humildad y la familia todavía importan, por favor comparte esta historia con alguien que tal vez necesite escucharla.